bueno encontrarnos, ¿verdad? Y alabar al Señor juntos, a pesar de todas las circunstancias y en medio de todas las dificultades podemos decir, tenemos un Dios bueno, un Dios fiel. Y qué bueno poder hacerlo porque es la obra del Espíritu Santo que nos permite, por encima de cualquier circunstancia, reconocer que Él sigue siendo Dios bueno y que todas las cosas están bajo su control, ¿verdad? Bien, recordemos que el tema central de este mes de julio es el Evangelio que suple las necesidades de la familia. Hoy vamos a hablar de los deberes de los hijos. Hace 8 días hablábamos de los deberes de los padres. Y el próximo domingo nuestro invitado especial tocará un tema que tiene que ver con la familia extendida y nuestra actitud también hacia la familia extendida. Entonces será abarcando todas las relaciones que Dios nos ha permitido tener en la familia. Recordemos también que el Evangelio nos habla de la manera como nosotros, los seres humanos, los que estamos en Cristo, debemos vivir cada área de nuestra vida y cada relación que podemos establecer. No es solamente pensar, como lo hacíamos de pronto desde la perspectiva religiosa, que el tema con Dios es un asunto del domingo, de un culto, de un espacio que apartamos para dedicárselo a Dios. Ahora estamos hablando es que Dios habita en nosotros por su Espíritu Santo y en todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo y lugar, Él está con nosotros y en nosotros. No sé cuántos creen eso. ¿Sí? ¿Están seguros? Más les vale. Si no, toca que volver a empezar. Y la verdad es que cuando entendemos que nuestra vida está en relación constante con Dios, hay una perspectiva que comienza a cambiar. Entonces ya mi preocupación no es comportamiento, sino vivir para la gloria de Dios. Ya no es quién me chequea si estoy haciendo lo correcto o no, sino ahora es el anhelo de mi corazón agradar a mi Padre Celestial y alabarle en todas las circunstancias de nuestra vida, aun cuando hay situaciones que no comprendemos. No entendemos el bien que hay detrás de una dificultad, no alcanzamos a comprender el bien que hay detrás de una prueba, de una pérdida. Pero no se trata de entender el bien que representa para mí, sino el bien que Dios tiene para nosotros. Y si Dios dice que todas las cosas que ocurren ayudan para el bien nuestro, entonces podemos estar seguros que todo lo que está sucediendo nos ayudará a crecer y a vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Así que hoy vamos a hablar desde la palabra de Dios, ¿cuál es la actitud de los hijos? Pues partamos de un principio que todos los que estamos aquí somos hijos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a usar 3 textos bíblicos y algunos consejos que esa palabra nos va a traer en cuanto a los deberes de los hijos. Y vuelvo y reitero, muchas veces como hijos somos buenos cristianos, entendiéndose buenos cristianos que entendemos nuestra identidad en Cristo, vivimos una relación con el Señor, queremos obedecer al Señor, pero necesitamos, como dije al comienzo, que esa comprensión nos permita desarrollar una dinámica en nuestras relaciones. Entonces vamos a pensarnos como hijos. ¿Cómo somos como hijos? Porque así como queremos que nuestros hijos, los que somos papás, anhelamos que nuestros hijos tengan actitudes que glorifiquen al Señor, pues nosotros también como hijos las debemos tener. Un primer punto que quiero mencionar es la obediencia, y creo que todos sabemos la importancia de la obediencia. Colosenses capítulo 3, versículo 20, si buscan en sus Biblias mientras que las proyectan allí, Colosenses 3:20, leo la Nueva Versión Internacional, dice: hijos, obedezcan a sus padres cuando ellos realmente presenten cosas chéveres. Obedezcan a sus padres cuando hay diversión. Obedezcan a sus padres cuando la cosa parece chévere. En algunas cosas. ¿Qué dice?
en todo, porque toca, porque es el deber, porque es la obligación. ¿Qué dice el versículo? Porque esto agrada al Señor. Y aquí comienza algo interesante, y es que nosotros podemos hacer las cosas desde lo legal, digamos desde la fuerza de la ley. Hay que obedecer a los padres y punto. Mandamiento, obedezca porque si no obedece tal cosa. Pero cuando comprendemos la dinámica del Evangelio, entonces la obediencia no tiene que ver con el cumplimiento de una norma, de una ley, de un mandato, sino que hay una motivación mucho más grande. ¿Y qué dice el apóstol allí? Porque esto agrada a los padres. Porque papá y mamá se sentirán orgullosos de ti, hijo, que obedeces. ¿Cuál es la razón? Agradar a Dios. Qué bendición sería que nuestros hijos comprendieran esta verdad. No me obedeces porque con eso me suples algo, sino porque lo haces entendiendo que agradas al Señor. La obediencia tiene que ver con un aspecto de agradar a Dios con la motivación correcta. No porque toca, porque tengo miedo, porque si no pierdo, sino porque hay algo de amor que nos conecta. Ahora pensémonos como hijos de Dios. ¿Por qué obedecemos al Señor? También podríamos tener la motivación equivocada. Porque así Dios me bendice, porque Dios manda, porque si yo obedezco a Dios entonces me va a ir bien. ¿Esas serían las motivaciones correctas? No. ¿Cuál sería entonces la motivación que agradaría al Señor? Por amor. Por un amor que busca agradar y glorificar al Padre. Si recordamos a Jesús, hay una porción, creo que es la única, donde nos habla un poquito de la adolescencia de Jesús. Y es un momento donde Jesús cumple 12 años aproximadamente, que era la edad donde se presentaban o iban al templo los niños. Se presentaban a los 40 días de haber nacido, se circuncidaban al 8º día, pero a los 12 años había algo especial de una ceremonia. Y al parecer María y José van camino al templo. Y en ese ir, a María se le pierde Jesús y a José, como a veces nos pasa a los señores, se nos embolató también el hijo. Y lo buscaron, dice la palabra, por varios días. Y cuando lo encontraron en el templo, hablando y discutiendo con los fariseos y los saduceos. Y quiero que miremos esa porción, está en Lucas capítulo 2, 41. Sí, capítulo 2, verso 41. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre, y terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ahora, dicen algunos comentaristas que a los 12 años el hijo pasaba de la tutela de la madre a la tutela del padre. Y seguramente María dijo, ya Jesús debe estar con José. José dijo, todavía está con María, pero la idea es que el hombre se embolató. Lo que quiero llamar la atención es la actitud de Jesús, siendo el Hijo de Dios, frente a los padres terrenales. Ahora, dice el versículo 44, ellos, José y María, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Ahora pensemos en María y José como padres con un hijo perdido, buscándolo, y no han pasado un día sino varios. ¿Qué pregunta habría en la mente y el corazón de esos padres? Vamos a mirar. Al cabo de 3 días,
lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas, y cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Y aquí viene la famosa pregunta: ¿por qué te has portado así con nosotros? Otra versión dice: ¿por qué nos haces esto? ¿No han notado que cuando los hijos comienzan a establecer su identidad, sus propios gustos, a veces tenemos la leve impresión que lo están haciendo para dañarnos y atacarnos? Y les preguntamos: ¿por qué me haces esto? Pero lo curioso es que Jesús dice: ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Le deja claro a María y José quién es realmente su Padre celestial. Él sabe quién es, pero hace algo maravilloso. Pero ellos no entendieron lo que les decía, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto ¿a quién? La identidad no estropea la autoridad, pero la autoridad tampoco estropea la identidad. Jesús como adolescente dice: yo estoy en la casa de mi Padre y quiero que les quede claro quién es mi Padre. Pero se fue obediente, sujeto a sus padres, y estuvo sujeto a sus padres hasta que llegó el día en que cumplió la edad de salir a predicar, 30 años, cuando el judío tenía autoridad social para ser escuchado. 30 años, ¿qué hizo Jesús? Estar sujeto a María y José. Y entendemos la sujeción también cumpliendo con todo el ritual y la ley. El hijo tenía que continuar la profesión del padre. Por eso Jesús fue carpintero. Ahora Pablo está diciendo: hijos, obedezcan a sus padres. Y la razón que da es porque es justo, porque es agradable a Dios, porque es correcto y es razonable hacerlo. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, está respetando el orden que Dios ha establecido. Y cuando nosotros estamos bajo ese orden divino, entonces hay equilibrio, todo está bien, hay paz. Ahora bien, cuando un hijo sale de casa, ya no está bajo la autoridad de los padres, porque ha salido de casa. La honra y el respeto le seguirán, pero la autoridad del padre, el que gobierna su vida, el que rige las cosas, ya no estará. ¿Por qué? Porque salió quizá a formar una nueva familia o salió a enfrentar la vida solo. Los hijos necesitan dirección. No conviene que se dejen para que se dirijan solos. Dios no nos dejó solos. Es cierto que Jesús cumplió con la ley, pero Jesús establece un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que nosotros en ese nuevo pacto con su sangre seamos dirigidos por su gracia y por su Espíritu Santo. No nos dejó solos, no nos abandonó, nos dijo: hagan con su vida lo que quieran, allá los espero. No, Él dice: me conviene, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador, al Paracletos, aquel que camina con ustedes. Él los guiará. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Y debería maravillarnos y llenarnos de gozo y de paz de saber que el Espíritu Santo jamás nos guiará a un destino diferente que no sea el Padre, al corazón del Padre. Cuando pedimos dirección del Señor y el Espíritu Santo nos responde, esa respuesta del Espíritu Santo siempre glorificará al Señor. La respuesta del Espíritu Santo jamás está centrada en mi corazón.
No es para mi beneficio, es para la gloria de Dios y como resultado seré beneficiado también por honrar al Padre. Jesús, hablando de este honrar y obedecer a los padres, llama la atención a algunos judíos en Marcos capítulo 7, verso 8-13. Una tradición que invalidaba la ley de Dios. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Verso 11. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán u ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué significaba esto? En una pretensión de religiosidad, yo puedo creer que estoy sirviendo al Señor y agradando al Señor cuando económicamente aporto al ministerio y a la iglesia, mientras que mi padre y mi madre aguantan y pasan necesidades. Mi deber es atender a mi padre y a mi madre. Como hijos, tenemos un deber con nuestros padres y que el Espíritu Santo nos dirija para que cumplamos con ese deber. Sé que hay familias que son varios hermanos, algunos hermanos no quieren involucrarse, pero el problema no es que tú pelees con los hermanos, sino que le pidas dirección al Señor, ¿qué debo hacer como hijo, como hija? Y si ellos no quieren hacerlo, yo lo quiero hacer. El Señor te respaldará. El Señor también podrá tocar los corazones de tus hermanos, pero ve al Señor y consúltale al Rey. Señor, ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer en esta circunstancia? Pero no es dar la espalda. La palabra manda, obedezcan a los padres en todo. Ahora, ¿cuándo no debemos obedecer o cuándo los hijos no deberían obedecer a los padres? Cuando lo que los padres exigen o piden va en contra de la voluntad de Dios. Y saben, mis hermanos, esto habla también del gran compromiso que tenemos como padres. En ejemplos tan sencillos y muy conocidos como la mentira. El padre y la madre que le dice a los hijos, la mentira no es del Señor, hay que evitar la mentira, jamás mientas porque eso es no, nada. Pero también cuando preguntan por el papá o la mamá, mi papá dice que no está. Con una palabra decimos algo y con nuestro actuar decimos todo lo contrario. En esta casa no se permiten los gritos, pero hay que ver cómo tratas al otro. Y esa incongruencia destruye, mina el carácter de las personas. Proverbios 6:20 al 22 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Grábalos en el corazón y cuélgalos en el cuello. Cuando camines te servirán de guía y cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. Y está hablando de unos padres, madre y padre, que realmente han entendido la importancia de lo que es enseñar. Y el hijo obedece el mandamiento del padre. No abandona la enseñanza porque los padres enseñamos. Alguna vez cuando hacemos algunas charlas para padres, el comentario que surge siempre es que a uno nunca le enseñaron a ser papá. Uno nunca aprendió a ser papá y ni mamá. Y la verdad no es tan cierto. Porque aprendemos también por moldeamiento o modelaje. En las actitudes que vemos de nuestros papás aprendemos, tomamos lecciones, tomamos registros de ellas. Alguien diría, pero mi papá nunca estuvo. Yo no viví jamás con mi papá, esa fue una enseñanza también. Hay papás que en lugar de afrontar la vida, eligen irse y el abandono se vuelve una opción.
en cierto sentido, traemos unos registros. Y la idea no es repetir la historia, porque la Biblia dice que el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, no significa que si el papá cometió un pecado, el que tiene que pagar los platos rotos es el de la cuarta generación. Está hablando de la transmisión equivocada de las mentiras que los padres aprenden. Y cómo nosotros transmitimos ese tipo de cosas en nuestro comportamiento, porque consciente o inconscientemente repetimos modelos. Pero la Biblia también dice, el Señor perdona la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que se arrepienten y guardan su nombre. O sea que hay esperanza. Tú y yo tenemos la esperanza de poder en Cristo comenzar nuevas relaciones, hacer las cosas diferentes. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, nadie daba un peso por nosotros. Familiarmente todo apuntaba a que no llegaríamos a un año. Mis padres vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, pero vivían como perro y gato. Mis suegros vivían en la misma casa, en habitaciones diferentes, pero como perro y gato. Y diríamos que por la tradición y ver la familia separados, madres solteros, padres solteros, algunos en crisis, diríamos, por resultado, mejor dicho, no le ponemos ni un año, el que más ponía era como año y medio. Pero decidimos creerle a Dios. Así que hay esperanza en Cristo. No importa cuánto resentimiento pueda haber en tu corazón por papá, mamá, que se fue, que no estuvo, que no quiso, pero en Cristo siempre hay salud, hay restauración, hay perdón y hay oportunidad. No importa si hay culpa en el corazón de un padre o una madre que no supo guiar a sus hijos, que ve el caos por toda parte, pero déjame decirte, hay esperanza en Cristo. La culpa no cambia a los hijos, la culpa no cambia a los padres. El amor de Dios transforma nuestros corazones. Número 2, déjate guiar. Escucha consejos. Proverbio 23:22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciano. Hay un refrán que dice, el que no escucha consejos, no llega viejo. Los buenos consejos, ¿no? Porque también hay malos consejos. La sabiduría no se puede aprender hasta que se crea o se crece en la atención. Hoy en día se menosprecia a los padres. La tendencia es escuchar a otras personas. Y es verdad, muchas veces lo que los papás nos dicen no lo tenemos en cuenta, pero si eso mismo nos lo dice otra persona, ay no, mira que aprendí eso. Sí, el papá dice, te lo estoy diciendo hace años, pero suele suceder. Pero no dejemos de hacerlo. Enseñamos con el ejemplo, enseñamos con las palabras, enseñamos con las reacciones, enseñamos con el silencio, porque en lo que callamos otorgamos. Y también tenemos que aprender a guardar silencio. Hay un proverbio que dice, aún el necio cuando calla es sabio, porque es que tenemos una tendencia y es abrir la boca y decir cosas. Una persona nos está contando, ¿cómo te parece que ayer tuve un problema? No, en el mundo. Ay, yo también la semana pasada, ¿cómo te parece que la persona quedó? Pues no le puede contar. Y con los hijos pasa igual. Papá, mamá, ¿cómo te parece que en la universidad, en el colegio pasó tal cosa? Ay, yo siempre le he dicho que no se meta en problemas. ¿Se imagina nosotros con el Señor? Padre, aquí traigo mi corazón. Yo le dije siempre que ese corazón era porquería. No. Él nos escucha, es más, lo conoce mejor que nosotros y aún así nos extiende su misericordia. Número 3, asumir responsabilidades. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 4. Si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Padres sí, ¿qué? Ah, yo pensé que con mi abuelo no tiene nada que ver. Pues sí. Y está hablando de viudas. Había una situación en la iglesia a la que Pablo escribe, y es que algunas viudas eran jóvenes. Por alguna razón quedaron jóvenes
y no querían trabajar porque la iglesia las estaba sosteniendo. Y Pablo dice a las viudas jóvenes que trabajen, pero a las viudas ancianas, si no tienen hijos o nietos, la iglesia les debe sostener. Porque si la viuda anciana tiene hijos, la responsabilidad es ¿de quién? De los hijos. Y si no tiene hijos vivos, pero tiene nietos, la responsabilidad de cuidar a la abuela, ¿quién era? Los nietos. Pero hay algo interesante, que aprendan a cumplir sus obligaciones con su propia familia. Este es un reto de los padres, enseñar que los hijos deben cumplir con sus obligaciones para con la familia. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Honra, respeto, ayuda, servicio. Visitarles. Hay un familiar enfermo, hay que visitarle, hay que hablar con él, hay que orar con él, hay que ayudarle. Es una dinámica de la familia. No es solamente, ay, pobrecito mi tío, ay, sí, bueno, esos días lo ayudo. No, vení, tenemos que movilizarnos. Ellos tienen que aprender, no están desvinculados de la familia. Tristemente, muchos papás caemos en el error de pensar que esos temas los manejamos los papás. Esas son sus obligaciones también como familia. Los hijos deben aprender en el seno de la familia que lo que ocurre en la familia extendida también es de su interés y debe ser su interés. Si lo traemos a la familia de Dios, Dios nos manda eso, a que en la iglesia nos interesemos los unos por los otros. No puede ser que yo venga al templo a alabar al Señor y me importe un comino tu vida. Porque si no me importa lo que estás viviendo y lo que estás pasando, entonces mi relación con Dios es como un interrogante. Lo mismo en la familia. Aprendan estos primero a ser piadosos, dice otra versión, para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Eso es responsabilidad. Si nosotros como creyentes, conociendo estas verdades, no lo estamos haciendo, estamos en peor condición que aquellos que no conocen la palabra de Dios. Ah, sí, pastor, lo que pasa es que hay muchos papás y familiares que son muy complejos. Sí, hay gente muy compleja. ¿Acaso nosotros no somos complejos? ¿Y quién es el único que nos ha podido ayudar a transformar nuestra complejidad? Cristo. Así que lo primero que necesitarán es a Cristo y tal vez que reflejemos a Cristo. De joven yo le pedí a mi pastor, ¿por qué no va a mi casa y usted le comparte del evangelio a mi papá y mi mamá? ¿Y tú por qué no lo haces, Raúl? Lo que pasa es que la palabra dice que no hay profeta en su propia tierra. ¿Has escuchado ese versículo? Y esa es la excusa de más de uno. Es que a uno no lo escuchan en la casa. Y este hombre, que no tenía mucha preparación teológica, era una persona que había crecido en el servicio y amaba al Señor. Me dice, tal vez, Raúl, lo que esté fallando no es el profeta, sino la vida que tiene ese profeta, y ese eres tú. Tal vez eres incongruente. Y claro, pues esa era la verdad. Si yo le hubiera dicho a mis papás, vuelve a Cristo, seguramente mi vida le estaré diciendo, ¿y vos qué hablas si vos estás en la olla? El punto es que Dios nos llama a ser luz donde quiera que estemos. Y tal vez mi papá, mi mamá, o tu hermano, tu hermana, tu papá, tu abuelo no necesita que vayas con una Biblia a repartirle versículos bíblicos. Tal vez lo único que necesitan es que apartes un tiempo y vayas y les visites, les abraces, les hables, les ayudes a algo. Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 7 dice: encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
No sé si estamos comprendiendo la magnitud de lo que significa honrar a nuestros padres y abuelos. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, entiéndase casa, tu familia, tu núcleo familiar y tu familia extendida. Ayudemos, sirvamos. Que el amor de Cristo nos permita llegar en alguna necesidad, pero que ellos sientan que seguimos presentes en sus vidas. A veces nos dedicamos a pensar en formas más espirituales o formas de ser más espirituales y mejores cristianos. Cursos, capacitaciones, seminarios, porque la idea es que si sabemos mucho, pues podríamos así servir mejor al Señor. Pero hay un campo que nos da la oportunidad de crecer profundamente en servicio y se llama familia, se llaman hijos, se llaman esposos, esposas, se llaman padres, madres, suegros, suegras. A veces no sale la palabra con alegría, suegra, pero hay que amar a la suegra, hay que respetarla. Es la madre de mi esposa, es la madre de tu esposa, de tu esposo, es la abuela de tus hijos. Y lo que yo diga de ellos, de la familia, será una lección que se está levantando para que mis hijos y las generaciones futuras aprendan de mi corazón. Y puede ser contradictorio entre lo que predico y lo que hablo. ¿De qué me sirve hablar del amor de Dios y cuando hablo de la suegra rajo y digo cuánta vaina me ocurra? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Pues estoy sacando la basura que hay en mi corazón. Y la palabra no dice que debemos amar al que es especial con nosotros, la suegra maravillosa, el suegro. No. Jesús dijo, si amáis al que os ama, ¿qué méritos tendréis? Eso cualquiera lo hace. ¿Qué comentarios hacemos? ¿Qué patrocinamos en nuestros hijos respecto a los demás? Cuando el hijo viene a hablar mal de la familia, ¿qué decimos? ¿Decimos algo o nos quedamos callados? ¿Qué le decimos al hijo que habla mal de su abuelo o de su abuela? ¿Le corregimos? ¿Le mostramos que esa persona es un ser especial porque es mi madre, es la madre de tu madre? ¿O simplemente guardamos silencio aprobando que tiene razón? ¿Cómo podemos proveer para nuestra propia casa cuando somos congruentes con la palabra de Dios, cuando hacemos lo que corresponde a la palabra de Dios, cuando decimos lo que corresponde a la palabra de Dios, cuando podemos actuar en beneficio de, aun cuando no lo merezcan? Porque eso hizo el Padre contigo y conmigo. Actuó en amor y misericordia, aunque tú y yo no lo merecíamos. Pero gracias a eso nos redimió y pagó un precio grande con la sangre de Cristo. ¿Cuál es el sacrificio que hacemos por el bien de los nuestros, los que son nuestra sangre? Recuerdo una vez que llegué a mi casa bastante abrumado con situaciones y Juan Felipe tenía unos 11 años, creo. Él empezó a hablarme de algo y yo empecé a hablarle también, pero mi tono no era el mejor. Y obviamente él también se puso en el nivel mío y empezó a decir cosas y yo también dije cosas. Y gracias al Señor me di cuenta que la cosa estaba calentando. Entonces le dije, espérame un segundo, ya vengo. Me fui al baño, me paré al espejo y le dije, Señor, yo sé que aquí va a pasar algo terrible. Necesito que me ayudes porque no sé cómo hacerlo. Y créame que fue de las pocas veces que busqué al Señor antes de abrir la bocota. Y cuando estaba frente a ese espejo, escuché la voz del Espíritu decirme, ¿cómo le hablarías a tus estudiantes si estuvieran en la misma condición? Lo haría con comprensión, con tolerancia, con palabras buscadas porque no me vaya a meter un problema con las familias. Entonces tendría un discurso totalmente distinto. Ok, eso harías. ¿Por qué? Porque estás interesado en tus estudiantes y en este caso con tu hijo. ¿O estás interesado es en tu propio corazón? ¿Cómo va a quedar mal yo? Entonces le pedí perdón al Señor. Busqué a Juanfe y le dije, Juanfe, perdóname, hijo.
la manera como te estoy diciendo las cosas no es lo que tú mereces. Y Juanfe siempre ha sido muy noble, solo me abrazó y me dijo, fresco, pa, no pasa nada. ¿Cuántas veces metemos, como decimos vulgarmente, las de andar? Pero saben, mis hermanos, el Señor que redime todas las cosas nos ayuda a comprender también nuestras fragilidades y nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos realmente agradarle, buscarle a Él, porque Él es nuestro amigo. Él está como un amigo dispuesto a darnos de ese amor fuerte, de ese amor maravilloso que nos sostiene cada vez que acudimos a Él. Como hijos nos hemos equivocado, como padres nos hemos equivocado, pero hay un Cristo que nos extiende su misericordia y su favor para que podamos levantarnos, reparar y amar de una manera diferente. Me reconcilio con